¿Sabías que en el pasado algunas culturas creían que para construir un puente, un castillo o una muralla que durara para siempre, era necesario un sacrificio humano? Sí, has oído bien. La idea de enterrar a una persona viva en los cimientos de una construcción, conocida como immurement o emparedamiento, es una de las leyendas más oscuras y fascinantes de la historia de la arquitectura. Aunque suene a cuento de terror, estas historias están presentes en tradiciones de todo el mundo, desde Japón hasta los Balcanes. Hoy vamos a explorar los relatos más impactantes y a descubrir qué hay de verdad detrás de estos mitos. ¿Fueron prácticas reales y sistemáticas? ¿O simplemente metáforas crueles para explicar la grandeza de las obras antiguas? Acompáñame en este viaje a los cimientos de la historia, donde la ingeniería y el sacrificio se entrelazan de la manera más macabra posible. Comencemos por uno de los ejemplos más famosos y documentados, el Itobashira de Japón. La palabra Itobashira se traduce literalmente como pilar humano. Según las leyendas japonesas, se enterraban personas vivas bajo presas, diques, puentes y, sobre todo, castillos. El propósito era doble. Por un lado, se creía que el sacrificio daría un alma a la construcción, haciéndola más fuerte y resistente. Por otro, se pensaba que el espíritu del sacrificado se convertiría en un guardián protector, defendiendo la estructura de desastres naturales como inundaciones, terremotos o ataques enemigos. Estas historias no son invenciones modernas, sino que están recogidas en crónicas y relatos folclóricos muy antiguos que han perdurado a través de los siglos. Aunque hoy nos parezca una práctica brutal, en su contexto, se veía como un acto sagrado necesario para garantizar la seguridad y la prosperidad de una comunidad. Uno de los relatos más conmovedores de Hitobashira es el del castillo de Maruoka, construido en el siglo XVI. La leyenda cuenta que los muros del castillo se derrumbaban una y otra vez, sin importar cuánto se esforzaran los constructores. Desesperados, concluyeron que necesitaban un pilar humano. Una mujer llamada O Shizu, que era muy pobre y tenía un solo ojo, se ofreció voluntaria para el sacrificio. Su única condición fue que, a cambio de su vida, su hijo fuera adoptado por el señor del castillo y se convirtiera en un samurái. Los señores aceptaron el trato. O Shizu fue enterrada viva bajo el pilar central del castillo, y efectivamente, la construcción se completó sin más problemas. Sin embargo, la historia no termina ahí. Años después, el señor del castillo fue trasladado a otra provincia y no cumplió su promesa de cuidar al hijo de O Shizu. Desde entonces, cada primavera, durante la temporada de lluvias, el foso del castillo se desborda misteriosamente. La tradición local dice que esas inundaciones son las lágrimas de O Shizu, un recordatorio eterno de la promesa rota y el dolor de una madre. Otro ejemplo muy conocido en Japón es el del puente Matsue-Ohashi. La construcción de este puente sobre el río Ohashi también enfrentó enormes dificultades. La estructura se venía abajo constantemente, y los ingenieros no encontraban solución. La creencia popular dictaba que solo un sacrificio humano podría estabilizar los cimientos. Según se cuenta, los responsables decidieron que la primera persona que cruzara el puente llevando un hakama, una prenda tradicional, sin un pliegue en la entrepierna, sería el elegido. El desafortunado fue un hombre llamado Gensuke. Sin saber el destino que le esperaba, fue capturado y enterrado vivo en el lecho del río, justo debajo de donde se erigiría el pilar central. Gracias a su sacrificio, el puente finalmente se mantuvo firme y ha permanecido en pie durante siglos. De hecho, la leyenda está tan arraigada que durante mucho tiempo la gente evitaba pronunciar el nombre Gensuke cerca del puente por temor a atraer la mala suerte. Pero, ¿qué tan reales son estas historias? Aquí es donde la línea entre el mito y la historia se vuelve muy borrosa. Por un lado, tenemos estas crónicas y leyendas increíblemente detalladas y persistentes. Por otro, las pruebas arqueológicas modernas no son concluyentes. No se han encontrado esqueletos sistemáticamente enterrados en los pilares de cada castillo o puente japonés mencionado en los relatos. Esto ha llevado a muchos historiadores a pensar que, si bien pudieron ocurrir casos aislados,
El Itobashira no era una práctica de ingeniería formal y sistemática, como sugieren las leyendas. Es posible que muchas de estas historias fueran relatos folclóricos creados para explicar por qué ciertas estructuras eran tan increíblemente duraderas, o para darles un significado espiritual y una conexión con lo divino. También podrían ser advertencias simbólicas sobre el enorme coste, tanto en recursos como en vidas humanas, que implicaban estas grandes obras de construcción en la antigüedad. Ahora, viajemos de Japón a Europa, concretamente a Albania, donde encontramos una leyenda con ecos sorprendentemente similares, la del castillo de Rozafa. Según el mito albanés, 3 hermanos estaban construyendo el castillo, pero todo lo que levantaban durante el día se derrumbaba misteriosamente por la noche. Frustrados y sin saber qué hacer, un anciano sabio se les apareció y les reveló la terrible solución. Debían sacrificar a una de sus esposas y emparedarla en los muros para que la fortaleza se mantuviera en pie. Los hermanos hicieron un pacto. La esposa, que al día siguiente les llevara el almuerzo al lugar de la construcción, sería la sacrificada. Acordaron no contarle nada a sus mujeres. Sin embargo, los 2 hermanos mayores rompieron su promesa y advirtieron a sus esposas. El hermano menor, siendo el más honesto, guardó silencio. Al día siguiente, su joven esposa, Rozafa, apareció con la comida. Al enterarse de su destino, aceptó su suerte con una valentía increíble. Sin embargo, como acababa de dar a luz a un hijo, hizo una petición desgarradora. Pidió que dejaran expuestos un ojo para poder ver a su bebé, una mano para poder acariciarlo, un pie para poder mecer su cuna y un pecho para poder amamantarlo. Los hermanos cumplieron su deseo y la emparedaron. Según la leyenda, el castillo nunca más se derrumbó. Incluso hoy, se dice que de las paredes del castillo emana un agua lechosa que simboliza la leche de Rozafa, un eterno testimonio de su sacrificio maternal. Al igual que con el Itobashira, es muy difícil separar el hecho histórico de la mitología en la historia de Rozafa. La leyenda es muy antigua y fue registrada por escrito ya en el siglo XV. Es una parte fundamental del folclore albanés y de otras culturas balcánicas que tienen versiones similares del mismo relato. Sin embargo, a pesar de las excavaciones arqueológicas realizadas en el castillo de Rozafa, no se ha encontrado ninguna prueba definitiva que demuestre que una persona fue literalmente emparedada en sus muros. No hay restos humanos que corroboren la leyenda. Por lo tanto, la mayoría de los expertos consideran que la historia de Rozafa es un poderoso mito fundacional. Es una metáfora sobre el sacrificio, especialmente el sacrificio femenino y maternal, como la base sobre la que se construye y se sostiene una nación, una familia o una gran obra. La leyenda le da al castillo un alma y una historia trágica que lo convierte en mucho más que un simple montón de piedras. Y esta idea no se limita a Albania. En la vecina Grecia encontramos una balada popular muy famosa llamada El Puente de Arta, que cuenta una historia casi idéntica. Narra la construcción de un puente que, al igual que en las otras leyendas, se derrumbaba cada noche. 45 artesanos y 60 aprendices trabajaban sin descanso, pero sus esfuerzos eran en vano. Finalmente, una voz de pájaro, o un arcángel en otras versiones, les revela que el puente no se mantendrá firme a menos que sacrifiquen a la esposa del maestro albañil. El maestro, con el corazón roto, engaña a su esposa para que baje a los cimientos, diciéndole que ha perdido su anillo. Cuando ella desciende para buscarlo, la atrapan y la emparedan viva. Mientras los muros se cierran a su alrededor, ella lanza una maldición para que el puente tiemble y quienes lo crucen caigan. Pero luego, arrepentida y pensando en su hermano que podría cruzarlo, cambia la maldición por una bendición, pidiendo que el puente sea tan fuerte como su cabello y tan resistente como su corazón. Esta balada es una de las piezas más importantes del folclore griego, y aunque no hay pruebas de que un sacrificio real tuviera lugar en el puente de Arta, la historia encapsula la creencia de que las grandes hazañas requieren grandes sacrificios. Es una expresión poética del miedo
la superstición y el asombro que rodeaban a las monumentales obras de ingeniería de la antigüedad. El concepto de emparedamiento, o immurement, no es exclusivo de Japón o los Balcanes. Aparece en muchas culturas antiguas, ya sea como un acto de sacrificio fundacional o como una forma de castigo extremadamente cruel. Además de los Hitobashira en Japón, hay relatos similares en otras partes de Asia. En China, por ejemplo, existe la leyenda del Da Sheng Zhuang, que se traduce como golpear pilotes vivos, donde se decía que se enterraban niños o jóvenes en los cimientos de diques y murallas. En Birmania, ahora Myanmar, se habla del Miosad, sacrificios humanos para proteger las ciudades. Y como hemos visto, en todo el este y sureste de Europa, las baladas sobre la esposa del maestro albañil son increíblemente comunes, con versiones en Rumanía, Bulgaria, Serbia y Hungría. La persistencia de este tema en culturas tan distantes sugiere que responde a una necesidad psicológica humana muy profunda, la de dar un significado trascendental a las creaciones humanas y la de aplacar a fuerzas naturales o sobrenaturales que parecen incontrolables. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas prácticas permanecen en el plano del mito y la tradición oral. La evidencia arqueológica directa, como encontrar un esqueleto perfectamente integrado en un pilar, es extremadamente rara. Lo que sí encontramos es una mezcla fascinante de poética, simbolismo y, posiblemente, algunos eventos reales aislados que fueron magnificados y convertidos en leyenda. Entonces, llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto hay de real en todo esto? La respuesta es compleja. Por un lado, es innegable que las leyendas sobre sacrificios para construir estructuras son antiguas, muy fuertes y recurrentes en todo el mundo. No son invenciones modernas de la literatura fantástica. Provienen de tradiciones orales y escritas muy arraigadas. Esto nos indica que la idea, al menos, era muy real en la mente de las personas de la antigüedad. Por otro lado, la evidencia arqueológica que confirme que estas prácticas se llevaban a cabo de manera sistemática, como una norma de ingeniería, es escasa o inexistente en la mayoría de los casos. No tenemos manuales de construcción antiguos que digan: paso 1, cavar los cimientos; paso 2, encontrar una víctima para el sacrificio. Es muy probable que la gran mayoría de estas historias sean, en realidad, símbolos culturales. Podrían ser una forma de explicar por qué algunas obras antiguas, como los acueductos romanos o los castillos medievales, han resistido el paso de los siglos de una manera casi milagrosa. También podrían ser una forma de dar un sentido espiritual a los edificios, convirtiéndolos en lugares sagrados con un guardián protector. E incluso, si algunos casos de emparedamiento ocurrieron realmente, es probable que fueran eventos aislados y extremos, no una práctica común. Quizás un señor de la guerra desesperado o una comunidad aterrorizada por las inundaciones recurrió a un ritual tan brutal en un momento de crisis, y esa historia fue luego contada y magnificada hasta convertirse en una leyenda que se aplicaba a muchas otras construcciones. Al final, estas historias nos dicen más sobre el miedo, la fe y la psicología de nuestros antepasados que sobre sus técnicas de construcción. Son un recordatorio oscuro y poético de que, para construir algo eterno, a veces se creía que el precio a pagar era la propia vida. Gracias por acompañarme en este oscuro recorrido por los cimientos de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios del pasado. Hasta la próxima.